palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Ahora sí, 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 hasta el versículo 15 vamos a leer. Lea conmigo y luego mantenga su Biblia abierta para seguir la lectura que vamos a ir haciendo de cada versículo. Dice así la palabra del Señor: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los que los santos falta, sino que también abundan muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Oramos. Bendito Dios, te agradecemos por esta preciosa reunión que nos estás dando, poder compartir las alabanzas que exaltan tu nombre, que exaltan tu fidelidad, la obra que has hecho en la cruz por nosotros, Señor. También por todas las diferentes actividades que hemos tenido en el día de hoy. Y ahora venimos ante tu presencia rogándote por el tiempo de la predicación, que abra nuestro entendimiento para comprender las verdades que vamos a ver, junto con sus implicaciones para nuestras vidas, que al ser persuadidos, Señor, en ellas podamos creerla y obedecerla para que el aprovechamiento sea el mayor para cada uno de los que estamos aquí. Dame entendimiento, dame, Señor, la capacidad de poder transmitir con sencillez y claridad cada uno de los conceptos que veremos en el día de hoy, que puedas estar glorificándote en medio nuestro. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Gracias, Víctor. El título del sermón es Dios bendice la generosidad. Esta semana leí una historia que se relaciona con el sermón de hoy. Resulta, es ese relato de un hermano que estaba orando a Dios y que él le pedía que lo ayudara en un negocio con el que él había arrancado desde hacía un tiempo y en el que no le estaba yendo muy bien. Entonces él oraba. Y durante su oración hablaba con el Señor y se comprometía con Dios que si la situación comenzaba a marchar mejor, se iba a esforzar para dar con alegría, sin falta, cierto porcentaje fijo de sus ingresos, justamente a la ofrenda de la iglesia local a la que él pertenecía. Él se había comprometido a dar cierto porcentaje de lo que le ingresaba, ¿no? Y así lo hizo con fidelidad durante los meses siguientes, este hermano. Ahora, la historia cuenta que, pasado el tiempo, este hermano empezó a prosperar mucho en su trabajo y empezó a ver que ese porcentaje siempre fijo de lo que le ingresaba era cada vez mayor. Al principio, bueno, no había problema, el monto era pequeño, pero ahora era un monto más importante porque él había prosperado mucho más. Por lo que entonces él empezó a dudar si seguir haciendo así, de seguir dando cierto porcentaje. Empezó a decir, tal vez voy a bajar el porcentaje, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no se sentía tan a gusto como meses anteriores, cuando la ofrenda que daba era menor. Y bueno, con eso en mente, así medio como preocupado, como afanado con esto, como dudando, dice que decidió hablar con su pastor sobre la situación para que el pastor se lo pueda aconsejar. Y bueno, cuenta la historia que el pastor, ¿no? Como hacen los pastores, los escuchan a las personas con atención. Y le dio una respuesta que lo sorprendió a este hermano. Le dijo lo siguiente, mira, te lo leo. El pastor le dijo así:
Bueno, mirá, hermano, yo no puedo decirte cuánto tenés que dar. No puedo decirte eso. Pero si querés, te ofrezco, hermano, a que oremos juntos y le pidamos a Dios que a tu negocio le vaya tan mal como al comienzo, y así, al dar el porcentaje que te comprometiste, lo puedes hacer con el mismo espíritu generoso y alegre que tenías hace mucho tiempo atrás. Eso es lo que le dijo el pastor, ¿no? Bueno, el creyente se quedó así como dudando, no sé si me conviene esa oración. Bueno, el creyente aprendió la lección, este hermano, y le pidió al Señor que le ayudara a no volver a dar más lo que se había comprometido él de mala gana, sino que le pedía al Señor que él pudiera tener siempre presente, como figura en una parte del pasaje de hoy, que él nunca se olvide de que Dios ama al dador alegre. Es una historia, ¿no? Para ilustrar un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Sé que quizás, ¿no? Cuando vemos esta clase de sermones, ya lo hemos visto hace algunos años atrás, quizás algunos pueden mirarme o pensar, ¿no? Como digo, a veces mirarme de reojo, especialmente por el contexto actual en lo que es el evangelio, el cristianismo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque, bueno, todos sabemos, hay predicadores, para mí incluso falsos predicadores podría decir, que tristemente lo que hacen es manipular a las personas que asisten a sus congregaciones para sacarle todo el dinero que puedan. Eso es una realidad. Sería ingenuo o hipócrita decir que no pasa. Esto pasa en gran parte de todo nuestro país y uno tiene un montón de casos y de testimonios de gente que se ha visto cómo ha sido prácticamente un robo lo que le han hecho en lugares donde asisten o donde asistían. Ahora, aunque esto sea así y esto es una realidad, no debe ser un asunto que pienso que debamos esquivar, como vamos a ver hoy, el tema de la ofrenda y el dar. ¿Por qué pienso que no debe ser un tema que tengamos que esquivar? Bueno, porque primero está en la Biblia, es un tema bíblico. Como estamos viendo aquí, por ejemplo, en este pasaje, está tratando sobre este asunto. Incluso, si vos lees con detenimiento en la segunda carta de Corintios, Pablo en particular, para hablar sobre el tema de ofrenda, se toma 2 capítulos, el capítulo 8 y este capítulo 9 que leímos. O sea, desarrolla el tema con detenimiento. Y también creo que es importante hablarlo porque los cristianos en ocasiones luchamos con la avaricia o con la mezquindad o incluso a veces hasta con la falta de mayordomía, ¿no? de la administración de los recursos que el Señor nos provee. Pasa a veces. Conozco de muchos hermanos que han tenido luchas. Yo hace algunos años atrás lo he tenido también. Ninguno está exento de alguna de este tipo de luchas. Ahora, quizás también uno dice, bueno, ¿por qué más tendría uno que hablar de esto? Bueno, creo que quizás una duda o una pregunta que ayudaría a aclarar un poco el asunto, si es importante hablar de esto o no, si es importante hablar sobre el dar con generosidad, con alegría, es hacer tal vez la pregunta siguiente. Mirá, pensarlo así. Si alguien cercano a vos, ¿no? Alguien que estuviera cercano a tu entorno, alguien de confianza, alguien que te pueda decir las cosas con honestidad y no te enojaras, ¿no? O lo escuchara con atención. Si pudieras preguntarle que te mencione las 5 o 6 virtudes más claras en tu vida, más evidentes en tu vida, mi pregunta sería, ¿esa persona podría mencionar la generosidad en tu vida? ¿Podría decir de vos, bueno, entre las mayores virtudes está el que sos generoso? Bueno, quizás, probablemente, a algunos que están aquí les pase que esa virtud no estaría entre las primeras de su vida. Podría decir que sos muy amoroso, una persona con mucha fe, pero probablemente la generosidad no sea una virtud muy elaborada, desarrollada en tu vida. Así que creo que por eso también es importante hablar de esto. Pero antes de avanzar también creo que es importante tomarnos un instante para ponernos un poco en el contexto del pasaje. Este es un sermón que estaba dentro de una serie de todo el libro de 2 Corintios, pero hoy podemos hacer, aunque sea un instante, para tomarnos en el contexto de lo que aquí hemos leído en el día de hoy. El apóstol Pablo estaba organizando una ofrenda especial
para los hermanos en Jerusalén, que estaban pasando en ese momento un tiempo de necesidad muy grande. Un gran hambre azotaba Jerusalén y entonces se pensó hacer una ofrenda entre las iglesias que estaban en la zona donde Pablo ministraba. Incluso en Corinto mismo había surgido la propuesta de hacer esto. La iglesia en Corinto lo había hecho y muchas otras iglesias, las cuales Pablo ministraba, se plegaron a la idea. Dijeron, uy, qué buena idea, sí, vamos a ayudar y lo hicieron con generosidad. Incluso iglesias de bajos recursos como las de región de Macedonia, que no estaban en gran condición financiera, ellos aportaron con generosidad para ayudar a sus otros hermanos en Jerusalén. El asunto y la oportunidad o la situación por la cual Pablo todavía tiene que escribir sobre este tema en esta carta es que al momento de escribir esta segunda carta, todavía la colecta que se estaba preparando no estaba hecha en la zona de Acaya, en la zona donde estaba la iglesia en Corinto. O sea, ellos tiraron la idea y, qué buena idea, pero todavía no habían concretado su parte de lo que ellos dijeron. Dijeron, vamos a hacer la de frente, la colecta, vamos a juntar, qué bueno. Otros ya habían juntado y todavía ellos estaban en veremos, como decíamos nosotros, ¿no? Había pasado ya un año desde que se había iniciado la propuesta y la idea, ya tenían juntado una cantidad de otras iglesias que habían ayudado, pero con Corinto todavía estaba el asunto en pañales. Por eso es que Pablo escribe esta sección extensa tratando este asunto. Primero les habla en el capítulo 8, versículo 1 al 8, sobre la importancia de dar con generosidad. Eso les explica primero. Luego, para ilustrar todo eso, les muestra el ejemplo de Cristo, de la generosidad de Cristo, en capítulo 8, versículo 9. Y luego también él le da algunos principios bíblicos en cuanto al servicio de la ofrenda que iban a juntar y también de las ofrendas en general de la iglesia local, o cómo deberían manejarse, del capítulo 8, versículo 10, hasta el capítulo 9, versículo 5. Todo eso usted lo puede leer después y lo va a encontrar. Está, como le decía, del comienzo del capítulo 8. Ahora, en estos versículos finales del capítulo 9, de lo que hemos leído hoy, está el énfasis en un tema también importante. ¿Cuál es? Bueno, los resultados impresionantes que se reciben como fruto de dar con generosidad. ¿Por qué toca este tema dentro de todo lo que está hablando sobre esta situación? ¿Para qué lo hace Pablo? Bueno, buscando con esto animar y ayudar a los creyentes corintios en la lucha que puede haber en los corazones de ellos, justamente con darle lugar al egoísmo, con darle lugar a la mezquindad, que sea justamente ese el problema que los frene para hacer esto que ellos habían propuesto hacer, de bendecir a otros hermanos por medio de dar. Ahora, considerando entonces que en la vida de los creyentes actualmente todavía pueden acontecer luchas como las que sufrían los corintios, creo que este pasaje puede ser de mucha edificación para tu vida. Por eso te animo a seguirme con atención. El tema del sermón es el siguiente. Cuando damos con generosidad, obtenemos resultados gloriosos en nuestras vidas. Ese es el tema. Cuando nosotros damos con generosidad, cuando ofrendamos con generosidad, obtenemos resultados gloriosos en nuestra vida. ¿Cuáles son esos resultados? Bueno, el pasaje presenta 5 resultados de cuando damos con generosidad. ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Vamos a ver el primero de los resultados, lo tenemos en el versículo 6. Cuando damos con generosidad, recibimos bendiciones abundantes. El pasaje, como vamos a ver, comienza en conexión con el texto anterior. Dijimos que terminaba en el versículo 5, capítulo 9, versículo 5. ¿Qué se había mencionado anteriormente? Bueno, que el hecho de que Pablo definió, todavía no había ido a Corinto, pero Pablo decidió mandar a algunos hermanos para iniciar la colecta antes de que él llegue. Se menciona a 3 hermanos fieles que son comisionados para ir a hacer la colecta. Él había hecho esto y buscaba con esto dejar en claro que la ofrenda que se esperaba que se junte en Corinto fuera un acto de generosidad y no una imposición suya. Él tenía el temor de que pensaran, bueno, ahora llegó Pablo, nos tenemos que poner la pila, ¿no? Y no, él no quería que se pensara de que lo hacían por obligacional. Por eso dijo que vayan los hermanos,
encárguense con ellos, que ellos junten el dinero, y él mismo les dice más atrás, a partir de lo que ustedes definan, cuando junten todo, ustedes definirán si estos hermanos son los que llevan, si ustedes consideran que es necesario que yo también vaya con ellos, yo voy a ir, no tengo problema. Es lo que buscaba, y eso lo vemos en versículos anteriores, que todo este servicio de ofrenda se haga con un componente importante que es la transparencia. Eso lo vemos en versículos anteriores. Por eso él le dice ahí en capítulo 9, versículo 5, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, fíjese, dice antes prometida. ¿Se acuerdan que le dije? Un año antes ya habían prometido ya que iban a ayudar a los hermanos en Jerusalén. ¿Para qué los mandó antes? Dice, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Él quería dejar claro que no quería que quedara como que, bueno, como Pablo nos obligó, por eso dimos, no. Él sabía que ellos no querían hacerlo por eso, pero para que todo el mundo viera lo mismo, por eso mandó primero a los hermanos. Ahora, a partir de dejar claro eso, se llega a la declaración con la que arranca nuestro versículo 6. Leemos de vuelta. Dice él, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Qué significa esto? Bueno, se utiliza una ilustración simple para enseñar un principio espiritual. ¿Cuál es esa ilustración? Bueno, se explica que el tamaño de una cosecha tiene relación directa con la cantidad que se sembró. La gente que trabaja en el campo, si hay alguno aquí, quizás podría confirmar que esto es así, que según lo que uno siembre es lo que va a cosechar. ¿Está bien? Cuanto más siembre, más cosechas. Si se planta poco, se recoge poco. Si se siembra mucho, se cosecha en cantidad. Ese es parte de este principio, pero hay más que revisar antes de establecer el principio bíblico que tenemos en esta sección, en cuanto a esta ilustración que está presentando. Quizás acá no lo vemos con claridad, pero es interesante que la palabra que se usa en el original para escasamente, aquí bien 2 veces dice escasamente, escasamente. Aquí la palabra en el griego original es feidomenos. Feidomenos da a entender en el original que no se trata de alguien que sembró poco porque no tenía muchas semillas para poner. No es esa la idea de que haya sembrado escasamente porque no contaba con mucho para sembrar, sino que la idea de aquel que lo hizo, que sembró escasamente, que puso pocas semillas, fue porque justamente la idea en el original es que esa persona escatimó la siembra. O sea, dio menos de lo que podía, ya sea por avaricia, por egoísmo o porque tenía miedo de que le falte después. Esa es la idea acá, escasamente. No es alguien que puso o sembró poco porque no tenía más, sino puso poco porque tenía tal vez más para dar, pero decidió poner menos. Asimismo también es importante notar que acá cuando habla de generosamente, dice nuevamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí la palabra es eulogía. El término aquí original no tiene que ver con alguien que haya plantado mucho porque tenía mucha abundancia para dar, sino que aquí la idea de generosamente es la idea que esa persona sembró, sería la mejor forma de traducirlo como en bendición, o sea, con alegría, con gozo en todo lo que pudo sembrar, sea una gran cantidad o sea una cantidad, lo hizo con gozo. Esa es la idea aquí de generosamente. Es alguien que lo hizo con alegría. Ahora bien, entonces, por medio de lo expresado es que podemos llegar al concepto aquí escritural que presenta el primer resultado glorioso en nuestra vida cuando ofrendamos generosamente. Quien da, entonces, escatimando, recibe pocas bendiciones. En cambio, el principio aquí es que quien da con gozo y con generosidad recibe muchas bendiciones. Ese es el primer resultado de dar con generosidad. Algo de esto vemos en Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué se les quería mostrar con esto a los creyentes corintios?
Bueno, lo mismo que a nosotros en este tiempo. Dios ha determinado este principio de retribución para animarnos a que cuando demos, a que cuando ofrendemos, no lo hagamos escatimando, o sea, procurando dar menos de lo que realmente podemos, sino que sea poco o sea mucho lo que podamos ofrendar, lo hagamos con un corazón generoso. Eso es el deseo, la voluntad de Dios, y lo vamos a ver varias veces repetido en este sermón de hoy. ¿Cuál es la certeza que cada cristiano debe tener de acuerdo a esto? Bueno, que Dios le dará en abundancia de lo que Él define qué será mejor para ese cristiano. O sea, entendamos bien qué estoy diciendo con lo que estoy diciendo, para que usted no se haga una mala idea. Este principio no apunta de ninguna manera a que si ofrendás generosamente, el Señor sí o sí te va a retribuir haciéndote rico o haciéndote próspero o solucionando problemas de salud o problemas en tu familia, como muchos predicadores falsos le prometen a la gente. No es eso lo que este texto nos está enseñando. Sé que muchos predicadores lo usan con esas intenciones y eso está mal. Como recién yo te decía, si escuchaste en un momento, aquí lo que tenemos es un principio de retribución. Quiere decir que no es algo que Dios se haya comprometido a cumplir a rajatabla con todos o una promesa que Él se haya obligado a cumplir en cuanto a tu prosperidad material. No es eso lo que está queriendo hablar acá. Pero lo que sí implica este principio es que Dios se agrada del que da con abundancia y que por lo tanto lo bendice de manera abundante. Ahora, ¿qué incluye ello? Bueno, tal vez eso incluya algunas cosas materiales en este tiempo. Puede ser o puede que no. Puede que no. Probablemente lo que ocurrirá con más certeza es que las mayores recompensas ese cristiano los va a ver recién en la eternidad. Ahora bien, lo importante de todo este principio y que tiene que quedar claro es que Dios jamás, y esto que quede claro, creo que con este pasaje se entiende, es que Dios jamás en toda la historia podrá ser criticado o juzgado como alguien que fue mezquino, sino que al final de todo, al final de los tiempos, al final de la historia, en la balanza final de la vida, te vas a dar cuenta de que las bendiciones que Él te dé van a ser de acuerdo a sus riquezas en gracia. Siempre será así, de que Él se habrá gozado de darte y te habrá dado mucho más de lo que jamás te imaginaste. Y en diferencia muchísimo más de lo que vos le pudiste dar a Él. Nunca verás a Dios como alguien mezquino que te escatimó. Eso es lo que tiene que quedar claro, porque Él es un Dios que se goza de darnos, que nos da y nos da muchas veces con abundancia, porque Él se goza, porque es nuestro Padre y se goza cuando nos da las cosas que nos da. Todas las cosas que nos da justamente son a partir de las riquezas de su gracia. Así, por ejemplo, lo vemos en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por lo que entonces creo que este principio debe animarnos a justamente evitar la avaricia y la mezquindad que a veces hay en los corazones. En Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesús mismo deja claro de que tenemos que cuidarnos de la avaricia. Fíjense lo que dice Jesús. Y les dijo Jesús, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuídense de querer vivir en avaricia. Sean cuidadosos, dice Jesús. Esto no lo digo yo ni ningún predicador de prosperidad, ¿no? Jesús dice, tengan cuidado, guarden sus corazones de la avaricia. Y además, hermanos, nos hace reflexionar en un asunto hermoso. Como si no fuera tan impresionante todo lo que el Señor nos da, ya sabemos, la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna solo por gracia. Se remarca aquí que si damos generosamente podemos esperar bendiciones preciosas en nuestras vidas de acuerdo a los planes soberanos que Dios tenga para con nosotros. Este es el primer resultado entonces.
El segundo resultado lo tenemos en el versículo 7. Cuando damos con generosidad, somos amados por Dios de manera especial. El texto prosigue con uno de los versículos más conocidos en cuanto a las ofrendas. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Luego de dar un principio en cuanto a las bendiciones que pueden esperar aquellos que dan con generosidad, en este caso se apunta a otra realidad para la vida del creyente que ofrende con esta actitud. Pero junto con esa realidad se expresa un mandamiento, dice acá, usted lee el mandamiento, dice que cada uno dé de acuerdo a lo que se propone en el corazón. Y no con tristeza, aquí la idea de que sea dolorosamente, ni tampoco por necesidad. La mejor manera de traducir esto de necesidad es como lo traduce la Biblia de las Américas, dice por obligación. Fíjense, Biblia de las Américas dice este texto, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, dice ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. La forma de entender este mandato es que los creyentes entonces deben dar de acuerdo a lo que definieron en su corazón y que involucra, como el mismo apóstol lo explica en esta carta y en la carta anterior a los Corintios, con que sea algo voluntario y que sea algo planificado. No tiene que ser por coerción de nadie, ni porque te obliguen, ni tiene que ser entonces dolorosamente, sino la ofrenda es algo que das voluntariamente, pero también de manera planificada. Fíjate en capítulo 8, versículo 3, ahí se muestra un poco lo que es el hecho de dar de la propia voluntad. Fíjense cuando ahí Pablo cita el ejemplo de los hermanos de Macedonia, entre ellos, para que uno entienda, la iglesia de Macedonia sería, por ejemplo, los filipenses, una iglesia que Pablo amaba mucho. Fíjense lo que dice él, pues doy testimonio de que con agrado, ¿ven la actitud? Con agrado han dado, dice, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dan a partir de lo que tienen, pero de manera incluso sacrificándose. Los hermanos, para que usted tenga una idea, los pongo en contexto. La iglesia en Corinto era una iglesia dentro de todo próspera, no estaba en tan mala condición. La iglesia en Macedonia, la iglesia de Filipos, sí era una iglesia pobre, no era de muchos recursos. No tenían tanto para ofrendar en valor, en cantidad, porque ellos no estaban pasando bien. De hecho, Pablo ni siquiera les dice para que ellos ayuden, porque Pablo veía que estaban en necesidad. Pero Pablo cuenta el ejemplo de ellos y dice, ellos pidieron que quieren colaborar. Ellos le dijeron, Pablo, nosotros queremos ayudar. Usted está en necesidad, no se hagan problema. No, y dice, nos insistieron que ellos querían dar. Incluso en medio de su pobreza, de lo poquito que tenían, ellos querían compartir con los otros hermanos que estaban en situación de necesidad. Fíjense que él dice, aún más allá de su fuerza, quizás dijeron, bueno, vamos a recortar algún gastito como para, ¿no?, que teníamos planificado, lo dejamos de lado y eso vamos a aportar para poder ayudar a estos hermanos en Jerusalén. Fíjense el versículo 4 de este capítulo, es precioso, dice, pidiéndonos con muchos ruegos, ¿qué cosa? Que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos lo veían como es el privilegio de ayudar a otros hermanos, de participar en esto que se estaba haciendo, de ayudar a otros hermanos que la estaban pasando mal. Ahí creo que vemos un poco de lo que es dar de la propia voluntad. Pero también decía yo que el hecho de dar de la manera que a Dios le agrada es hacerlo con planificación. Fíjense, 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2. Aquí Pablo les explica a los corintios cómo tenían que organizarse para ir haciendo esta colecta. Él le dice, cada primer día de la semana, o sea, cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo. ¿Ven? Lo que dice él, dice, piensen ustedes, separen algo de lo que ustedes ofrendan, una parte, según obviamente lo que cada uno pueda dar, lo que cada uno haya prosperado, de acuerdo a los ingresos que cada uno de ustedes tenga, y guárdenlo. Planifiquen. ¿Por qué dice él? Para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea, vayan preparando, planifiquen.
hagan una buena administración de su hogar, de sus bienes, de lo que ustedes le ingresa, separen lo que van a ayudar, para que entonces cuando yo vaya no tengan que estar a la apurada viendo si le alcanza, si no le alcanza. Háganlo con tiempo, planifiquen. Esa es la voluntad de Dios, que hagamos con nuestro dinero, que hagamos una buena administración, que hagamos una buena mayordomía. Entonces vemos que aquí parte entonces de hacerlo de una manera que honra a Dios, hacerlo con gozo, es hacerlo de la propia voluntad y con planificación. Si miramos con más detalle este versículo, entonces podemos notar que hay una clara relación entre dar de la propia voluntad y dar con planificación, y se relaciona claramente con dar con alegría. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un dador alegre, el texto enseña que no se trata de que un dador alegre es un cristiano que ofrenda con una sonrisa oreja a oreja. Eso no es un cristiano, ¿no?, que es alegre, ¡ay, qué alegría! No es eso lo que está diciendo. Sino que un dador alegre es aquel que lo hace de su propia voluntad y con planificación, que como vimos es contrario, de acuerdo a lo que dice este versículo, a hacerlo con dolor o porque uno se sienta obligado. ¿Se entiende la idea? Porque yo puedo venir con la alegría así, pero se me cae una lágrima, ¿no? No sirve de nada. O puedo ir con alegría pareciendo que estoy muy contento y me siento, tengo que dar esto porque me están obligando. No es así. Eso no es un dador alegre. No debería ser así. Tiene que ser, entonces dijimos, de buena voluntad y con planificación. Ahora, lo que restaría por analizar, habiendo visto el mandamiento, es ¿por qué los creyentes deben dar así? Bueno, el pasaje lo responde con claridad. Ahí da la razón, final del versículo. ¿Qué dice? Porque Dios ama al dador alegre. Esta frase bíblica es súper conocida. Casi seguro que la mayoría de los que están hace muchos años en la iglesia lo conocen. Dios ama al dador alegre. Ahora, tal vez cuando uno reflexiona, aunque es una frase que es súper conocida, uno puede preguntarse, Dios ama al dador alegre. ¿Qué se quiere enseñar con esto de que Dios ama al dador alegre? O sea, ¿Dios deja de amar al creyente que no da con alegría? ¿Qué está queriendo decir aquí Pablo? Bueno, para comprender qué se está enseñando, primero consideremos lo que el pasaje no está enseñando. Es claro, hermanos, que el Señor no deja de amar a un creyente genuino cuando no da con alegría. Ya sabemos, lo hemos visto, Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, sabemos que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Él no deja de amarme, no deja de amarte si sos un creyente genuino porque un día no diste con alegría. Ahora, si eso no es lo que enseña el texto, ¿cómo se debe interpretar esta declaración de que Dios ama al dador alegre? Bueno, creo que es necesario hacer un mínimo repaso de la doctrina del amor de Dios. Y a uno dice, bueno, es sencillo entender el amor de Dios. Bueno, no creas así. Hay un libro muy bueno del pastor Donald Carson que se llama La difícil doctrina del amor de Dios, porque aunque parezca sencillo, es una doctrina que es terriblemente linda para leer y estudiar, porque a veces las personas confunden a lo que es el amor de Dios. Ahora hagamos un repaso. Sabemos claramente por lo que leemos en la Biblia que uno de los atributos divinos es justamente que Dios es amor. Eso rápidamente lo vemos. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Sabemos que ese es un atributo de Dios. Este atributo, que Dios es amor, es definido por algunos teólogos de la siguiente manera. Dicen así, el amor de Dios significa que Dios se da de una forma eternamente desinteresada y libre para el beneficio de otros. Así se define el amor de Dios. Ahora, este amor de Dios también entendemos por la Biblia que se expresa de diversas maneras. Y esto no es muy extraño. Para eso lo podemos saber, en nuestras vidas mismas están. Nosotros amamos, pero no amamos a todas las personas de la misma forma. Yo amo a mis hermanos en la fe, y es un tipo de amor. Amo a mis hijos de una manera diferente. Amo a mi esposo de una manera diferente. Amo a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos de la sangre de manera diferente. Y no hay ningún conflicto con eso. Bueno, ese es un
apenas una muestra, habiendo sido creados a imagen de Dios, de que Él también puede amar de manera diferente. De hecho, Él lo hace. Él tiene, por ejemplo, una relación especial de amor entre las personas de la Trinidad. Fíjense en Juan 17, 24, dice: Padre, aquellos que me has amado, dice Jesús, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene entre las personas de la Trinidad un amor especial, único. Por otro lado, el amor de Dios se expresa en una misericordia y bondad general por todo el mundo. En Mateo capítulo 5, versículo 44 y 45 nos habla de esto. Hay personas que niegan, equivocadamente para mí, de que Dios ame al mundo en general e incluso a aquellos que no va a salvar. Dicen que no puede amar a ellos. Bueno, eso es un error. La Biblia claramente habla acerca del amor general de Dios por toda la creación y por todo el mundo. Fíjense que dice, versículo 44 de Mateo 5, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. La implicancia que tenemos en este pasaje es: Dios nos pide que amemos incluso a personas que quizás nunca conozcan a Dios. La pregunta es, ¿cómo Dios nos va a pedir que nosotros hagamos algo que Él no hace? Evidentemente nos está pidiendo que amemos a todas las personas en general, incluso a nuestros enemigos, porque Dios también ama a sus enemigos de una manera general. Por eso, como dice acá, hace salir el sol sobre aquellos a los cuales Él considera justos, a los que están dentro de ese amor de pacto, dentro de su pueblo, y también hace salir el sol sobre los que no están dentro de su pueblo del pacto. También la Biblia nos habla de que Dios tiene un amor especial y particular por su pueblo. En Juan capítulo 13, versículo 1, dice: antes de las fiestas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Otra demostración del amor de Dios por medio de Cristo, del amor especial e íntimo y profundo que Él tenía por sus discípulos y que evidentemente tiene por cada uno de los discípulos de Él. Ahora, habiendo entendido estas diferentes demostraciones del amor de Dios, diferentes facetas de este amor, asimismo entonces este pasaje presenta otra demostración de este atributo y que apunta al segundo resultado glorioso de cuando damos con generosidad. ¿Cuál es el segundo resultado según nuestro texto? Es que aquellos que dan con generosidad, si vos das con generosidad, sos amado por Dios de una forma especial. Sos amado por Dios desde el hecho de que ya seas un hijo de Dios, sos amado por Dios desde el hecho desde antes de la fundación del mundo, pero aquí el texto nos está mostrando de que cuando damos con generosidad, somos amados por Dios de una manera especial. Un comentarista bíblico dice lo siguiente en cuanto a este concepto. Dice que los dadores felices y alegres, quienes se alegran por el privilegio de dar, son objeto especial del amor de Dios. Increíble. Dios te ama de una forma especial cuando das con alegría. Tremenda realidad, hermanos. Ahora, ¿a qué apunta esta promesa preciosa que da el pasaje? A entender con claridad que justamente el agrado de Dios es que los creyentes den con alegría, con generosidad. Por lo tanto, un cristiano que no ofrenda con este tipo de actitud se pierde esta hermosa bendición de ser receptor de una manifestación especial de su amor. La lucha está en cada corazón, porque el deseo de la carne es pensar primero en uno mismo. Pero cuando podés dejar de lado ese deseo de autosatisfacción y sos capaz de actuar con generosidad,
vas a estar agradando a Dios y ser amado por Él de una forma especial. Es lo que aquí el texto nos está enseñando. Por eso te animo a que en cada ocasión que ofrendes, no pierdas la oportunidad de no hacerlo con alegría. El tercer resultado que tenemos en el pasaje lo tenemos del versículo 8 al 11. Cuando damos con generosidad, hacemos buenas obras que glorifican a Dios. El pasaje prosigue hablando acerca de la bondad de Dios para los que dan con generosidad. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Se remarca que el poder de Dios actúa en los creyentes que dan con alegría para proveerles con abundancia. Como se comentó antes, cuando das con generosidad, recibís también de Dios con generosidad. Pero esta acepción agrega un concepto más. Cuando un cristiano recibe bendiciones abundantes de Dios, es para que justamente pueda compartirla con los demás. Y ojo, no es que se prohíbe que puedas disfrutar de lo que Dios te da o que haya algo malo o egoísta en hacerlo. En sí eso no tiene nada de malo. Primera Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su esperanza, ¿quién? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que no tiene nada de malo que disfrutemos lo que Dios nos da. Más bien, hermano, lo que se apunta aquí con este pasaje es que uno de los motivos principales por el cual el Señor en muchas ocasiones da con mayor abundancia al que ofrenda con generosidad es para que a veces ese creyente, como dice nuestro texto, pueda abundar en toda buena obra. En este caso, ¿cuál sería esa buena obra? Dar con generosidad. Entonces, en esto encontramos el tercer resultado glorioso de cuando damos con generosidad. Cumplimos con el propósito de hacer buenas obras que exaltan al Señor. Porque, hermanos, Dios nos ha salvado, sabemos, solo por su gracia, pero como sabemos también, el propósito de Él es que nos salvó para buenas obras. Buenas obras en las cuales Él quiere que andemos. Así sabemos por Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Parte de esas buenas obras en las cuales Él quiere que andemos, evidentemente es dar con alegría, o sea, de buena voluntad y con generosidad. Por lo que entonces, cada vez que des de esta manera, te vas a encontrar con el hermoso resultado de que vas a estar haciendo lo que Dios quiere. Vas a estar viviendo en parte de acuerdo a sus propósitos. O sea, hermanos, seguramente que tu oración cotidiana, como la de cualquier otro creyente, en algún momento del día orás y ¿qué decís? Señor, yo quiero hacer tu voluntad hoy, quiero hacer tu voluntad. Bueno, de acuerdo a este pasaje, lo que se explica entonces es que parte de hacer su voluntad es dar con alegría, porque esa es su voluntad. Y para revisar con más atención por qué, como yo menciono aquí, este resultado es glorioso, es interesante reflexionar que aquí en este pasaje se utiliza una cita del Antiguo Testamento que es Salmos capítulo 112, versículo 9. El Salmo 112 presenta las bendiciones que recibe aquel que teme a Dios. Salmo 112, versículo 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Este salmo remarca las virtudes del creyente que busca agradar al Señor en todas las cosas. En la lista justamente de cosas se comenta, de acuerdo a nuestro pasaje, que reparte, que da a los pobres. Y el resultado que obtiene según nuestro pasaje es que su justicia permanece para siempre. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, lo que quiere decir es que el creyente que obra de esta manera, las bendiciones que obtiene por dar generosamente, trasciende los tiempos y el lugar.
Dicho de otra manera, el creyente que reparte de lo que tiene para suplir la necesidad de los demás y que lo hace con generosidad, probablemente recibe algunas recompensas temporales, pero muchísimas de las que recibirá serán en la eternidad. Lo que hiciste en este tiempo para Dios, con una actitud correcta, van a repercutir en la eternidad. Increíblemente. No es algo que como que pasa y ya. Fíjate, un poco para ilustrar esta realidad, lo que el Señor Jesús relata en Mateo 25. Es una cita larga, pero está bueno para pensar, porque uno piensa que es algo que no repercute mucho, pero fíjate lo que dice Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque dirá este rey: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Terrible. En este sentido, entonces, es que las acciones justas, eso es lo que refiere aquí la justicia de este creyente que actúa de esta manera, permanece para siempre. Pero esta acción continúa ampliando este concepto tan glorioso. Dice versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Se vuelve a usar el ejemplo de la providencia de Dios en lo que tiene que ver con la siembra y la cosecha para ilustrar esta verdad. El Señor provee de todo lo necesario para que el hombre de campo que confía en Él pueda sembrar. También bendice su cosecha para que no falte pan en su mesa, y para que entonces, al ser enriquecido, pueda compartir con los que menos tienen. Con esa imagen en mente es que se remarca entonces aquí que también Él, el Señor, provee de recursos a cada creyente para que glorifique al Señor con sus buenas obras de justicia. ¿Y cómo lo glorifica? Bueno, de acuerdo a este texto, lo hace cuando al recibir más, dice el texto, da con toda liberalidad. ¿Qué es el dar con liberalidad? Bueno, dar con liberalidad es dar pensando primero en las necesidades de los demás antes que las nuestras, sin esperar nada a cambio por aquello que se da. Eso es ser alguien que da con liberalidad. Dar pensando en otro antes que en vos mismo, sin esperar que ese otro te dé nada a cambio. La pregunta es: ¿por qué aquel que da de esta manera con liberalidad glorifica al Señor? Bueno, porque aquellos que son receptores de la bondad, cuando este creyente dio de esa manera, por medio de esa persona van a ofrecer esas personas que recibieron esta bondad acciones de gracias a Dios. O sea, esas personas van a alabar al Señor por tu vida. Es tremendo eso. Y fíjense, Jesús lo dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y ¿qué hagan? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ves qué tremendo que es todo esto? Todo lo que esta sección enseña debía ser una enseñanza importante para los corintios, así como para nosotros. El propósito de resaltar este resultado es animarnos a que podamos dar con generosidad,
Porque finalmente, hermanos, esto va a resultar en que otros glorifiquen a Dios por medio de nuestras vidas. Y hermanos, ¿acaso hay mayor bendición que se pueda desear? Que nuestro Padre sea exaltado por medio de algo que nosotros podamos hacer. Pero por otra parte, antes de terminar esta sección, fíjate también que se reitera varias veces el concepto de Dios proveerá, Dios multiplicará, Dios aumentará. Yo creo que eso tiene algo más para decir. Hay un principio interesante que ya estuvimos considerando un poco, pero en el que se debe ser enfático. Es claro, hermanos, que en muchas ocasiones el Señor brinda más a quienes están dispuestos a ayudar más. Muchas veces he conocido, hermanos, que los que más reciben y que son creyentes fieles a Dios son más abundantes en dar con generosidad. ¿Por qué? Bueno, porque Dios así lo hace. En Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Querer recibir más bendiciones en tu vida, de todo tipo, incluso materiales, eso no está mal. Pero si la motivación y tu enfoque no arranca pensando en cómo podés ayudar más, a partir de eso más que Dios te podría dar, estás perdiendo el enfoque bíblico. Un día, lamentablemente, en otra iglesia donde iba, tenía un hermano pastor, ¿no? Pastor, entre comillas, horrendo. Me acuerdo que él estaba arriba del púlpito y dice, yo no le voy a pedir una camioneta a Dios, porque yo sé que si Él me la da, yo no voy a llevar a nadie, decía. Así decía, yo no voy a llevar a nadie. Y bueno, él era así, ¿no? Un hombre mezquino. Bueno, no debe ser ese nuestro enfoque, hermano. Pensemos que si estamos anhelando algo más, sea, bueno, con esto más, Señor, que me vas a dar, quiero bendecir más a mis hermanos, ayudar más a otros. Señor, si déjame ese trabajo, que pueda haber la manera de ayudar más a otros. Acordate, hermano, que siempre lo importante es poner la mirada primero en lo eterno y no tanto en lo temporal. El cuarto resultado de cuando damos con generosidad es que entonces, cuando lo hacemos de esta manera, logramos mayor comunión con los hermanos. La enseñanza continúa mostrando algunos aspectos prácticos de lo que la colecta iba a producir entre los hermanos de las diferentes iglesias. Versículo 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. En sintonía con los versículos anteriores, se refuerza la idea de que al dar con generosidad se suplen las necesidades de otros, pero que por sobre todo lo que se logra es que aquellos receptores de esta generosidad dan y presentan muestras de amor que glorifiquen a Dios. ¿Qué palabras se escuchan en las voces de los que glorifican a Dios? Bueno, al experimentar la administración, o sea, el servicio de aquellos que dan con generosidad, por un lado dan gloria al Señor por ver la obediencia a su confesión del Evangelio de Cristo. Nuestro texto utiliza, Reina Valera, profesión del Evangelio, pero creo que la palabra más adecuada, y ahora voy a mostrar por qué, es la que utiliza la Biblia de las Américas, confesión del Evangelio. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, para responderlo es necesario pensar un momento en el contexto histórico. Recordemos que la iglesia en la cual estaba necesidad era la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén provenía de un contexto judío. En cambio, las iglesias que estaban preparando la colecta, entre ellas la iglesia de Corinto, se originó principalmente de un trasfondo gentil, o sea, pagano, no judío.
No olvidemos además que esta región en particular de Acaya, donde estaba Corinto, era justamente la ciudad de Corinto, era reconocida por ser un lugar terriblemente inmoral. Cuando alguien andaba en una mala vida, se decía que esa persona corintizaba. O sea, fíjense lo tremendo que era. En otro lugar, por ejemplo, mirá, anda parece un corintio decían, porque era alguien que era muy inmoral. La ciudad de Corinto era una ciudad llena de pecado. Para los hermanos en Jerusalén, el hecho de que los creyentes gentiles sean considerados tal como ellos, parte de la iglesia, sin necesidad de adoptar sus costumbres judías, era algo bastante difícil de aceptar. Perdón, los corintios son nuestros hermanos. Pero vos sabés lo que dicen de los corintios, son nuestros hermanos. Son de la iglesia de Cristo igual que nosotros. Pero ni siquiera hacen las cosas que hacemos los judíos. No importa, son nuestros hermanos. ¡Wow! Nuevamente, no perdamos de vista el contexto histórico, que es totalmente diferente al nuestro. Como vemos, por ejemplo, en Hechos 10:28. Pedro nos cuenta y nos da un detalle para entender la lucha que había en los creyentes judíos, de contexto judío, en aceptar a los creyentes de contexto gentil. Fíjense lo que dice Pedro. Dice, y les dijo, está hablando con gente gentil, vosotros sabéis, ¿no? Él no anda como él te dice, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero bueno, dice, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, ¿no? Pablo está diciendo, la verdad que estoy acá porque Dios me mandó, si no, no venía ni a palo. No en idioma argentino. No vendría, porque para un judío lo mejor es otro judío, pero con los gentiles es abominable. Pero Dios me ha cambiado la mente. Estábamos hablando de Pedro, ¿no? Un apóstol, Dios ya había cambiado un poco su mente. Pero imagínense todavía en los hermanos judíos que había muchos de ellos que no pensaban tan claro como Pedro. Más que seguro en la fecha donde se escribió la carta, en muchos creyentes de origen judío existirían todavía dudas y prejuicios respecto justamente a los que los gentiles, como yo decía, confesaban. Aquellos gentiles que confesaban a Jesús como Salvador y Señor, muchos de ellos decían, ¿confesaste de verdad, Señor? ¿Dónde venís? Yo vengo de Corinto. No sé si... No estaba esa duda. Bueno, hermanos, para estos hermanos en Jerusalén, esta ofrenda de amor no solo que iba a suplir las necesidades, sino que también les iba a ayudar a cambiar su mentalidad respecto a la obra de Dios en el nuevo pacto. Estos hermanos judíos, estos creyentes en Jerusalén, iban a ver de un modo bien práctico lo que el poder del Evangelio de Cristo hacía en la vida de sus hermanos gentiles. Estos hermanos gentiles, de los cuales ellos tenían ciertos prejuicios, estaban dispuestos a ayudarles, sacrificando incluso su propio bienestar por ellos. ¿Qué es lo que se esperaba entonces con todo esto? Que los creyentes de Jerusalén glorificaran a Dios por ver que el Evangelio de Cristo, tal como se había anticipado, era el cumplimiento de que en Jesús, el descendiente de Abraham, serían benditas personas de todas partes de la tierra. Pablo lo explica en Gálatas capítulo 3, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, no solamente a las personas de contexto judío, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y fíjense que ese cumplimiento iba a ser en Jesús. Pablo lo dice también en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. Dice Pablo, la cual es Cristo. Es por medio de Cristo que Él formaría la iglesia como un pueblo nuevo, en el cual gentes de toda nacionalidad serían parte de un mismo cuerpo. Entonces, tengamos presente esto, hermano, en cuanto a la obra del Evangelio. El Evangelio, hermano, no se amolda a las diversas culturas contemporáneas.
El Evangelio no busca armonizar las diferentes culturas que pueda haber entre pecadores redimidos de diferentes contextos. El Evangelio no le importa la ideología de hoy de la inclusión y que tenemos que incluir. No le importa. ¿Por qué no le importa? Porque el Evangelio va por encima de todo eso. El Evangelio va más allá de todo eso, produciendo un cambio de corazón en esas personas y derribando toda enemistad que pudiera haber. Como se explica en Efesios capítulo 2, versículo 13 al 16. Él es nuestra paz que derriba todo muro, la alienación que hay entre las personas, la enemistad que pueda haber entre pecadores, es eliminada por la obra de Cristo en la cruz. Independientemente de la posición, de lo que seamos, del contexto en el que vengamos, Él cambia los corazones y hace de nosotros un pueblo. Los creyentes de origen judío iban a glorificar a Dios por ver esa misericordia extendida a los gentiles y por contemplar cómo el Evangelio podía producir que aquellos que antes eran sus enemigos, que antes, como leímos, para ellos era aborrecible estar con ellos, ahora estas personas con las cuales no tenían antes nada que ver, esas personas podían contribuir en esta ofrenda de amor con liberalidad, como vimos recién. Estos hermanos gentiles les estaban dando algo sin esperar nada a cambio, sin pensar primero en ellos, sino en sus hermanos que estaban en necesidad. Al dar de esta manera se comprobaba entonces que no era una ofrenda o una colecta que decían, nosotros somos mejores que ustedes, tomen estas migajas, sino una actitud que expresaba, ustedes son nuestros hermanos y como tales que son, nos alegra compartir de lo mucho o de lo poco que tengamos. ¿Qué otro resultado se remarca que se obtendría con esto? Dice el apóstol que los hermanos de Jerusalén iban a orar por los corintios y por todos los hermanos que contribuyeron, las iglesias que contribuyeron con esta colecta, porque a raíz de esta gracia superabundante los amaban. Ellos se enteraron que sus hermanos gentiles estaban organizando esta colecta. Evidentemente los hermanos en Jerusalén no podían ofrecer nada material a cambio. Ya dijimos, estaban en la pobreza absoluta, en un hambre terrible. Pero aunque no podían retribuirle con nada material, podían hacer algo muy bueno por sus hermanos gentiles. ¿Qué dice en el texto? ¿Qué iban a hacer por ellos? Iban a orar a Dios a favor de ellos. ¿Qué los motivaba a hacerlo? Según nuestro texto, el amor verdadero que sentían al ver esta muestra de gracia grandísima. Esa es la idea de gracia superabundante. Vieron esta actitud y dijeron, wow, ¿cómo no amar a nuestros hermanos? El punto es, hermanos, que cuando el amor de Dios controla la iglesia y cuando el amor de Dios en particular controla cada vida, siempre hay algo que se puede hacer por los demás. Acá estamos viendo que así pasó. Unos ayudaron, otros oraron. Siempre hay algo que se puede hacer. Nadie es un inútil en la obra de Cristo. Si realmente el amor de Dios controla tu vida, siempre vas a encontrar algo por hacer por los demás. Así que en todo esto, hermano, encontramos el cuarto resultado glorioso de cuando damos con generosidad. Logramos mayor comunión con nuestros hermanos. ¿Prestaste atención a lo que vimos? Las enemistades culturales, raciales, se derribaron. Los malos pensamientos desaparecieron. Las necesidades, como vimos, se estaban supliendo. El amor de unos a otros se fortaleció. Y todo esto produjo que aquellos que antes se veían como extraños, ahora se sintieran más hermanos que nunca. Hermanos, ¿es el Espíritu Santo quien produce la unidad espiritual entre los creyentes? Claro que sí. No es algo que nosotros creamos. Dios Espíritu lo hace. Pero aunque Dios Espíritu haga eso, son los creyentes los que tienen el deber de cuidar esta unidad. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y así como, hermanos, en Efesios capítulo 4 se remarca que para fortalecer la unidad se requiere que sigamos todos juntos la verdad en amor, como dice en Efesios 4:15, aquí se enseña también en este pasaje que otra forma de afirmar,
de fortalecer esta comunión entre los miembros es mostrando generosidad por los demás al compartir de lo que uno tiene. Hermanos, los creyentes de este tiempo no somos muy diferentes en un sentido a los de la época de la epístola. Venimos de contextos diferentes, hasta de países y culturas diferentes, así. Tenemos de varias nacionalidades en este lugar y con diferentes costumbres. Y obviamente con costumbres y cosas secundarias tenemos discrepancias, lo cual es normal y hasta común. Ya sabemos que es así. Pero entonces lo que justamente esta sección nos muestra es de mucha utilidad. Hermanos, ¿a qué quiero ir con esto? Todo acto de generosidad entre los miembros de la iglesia local fortalece nuestra comunión. Fortalece. Es una muestra preciosa del amor de Dios. Seguramente, si estás hace tiempo en Pueblo de Dios, te ha pasado que en algún momento hermanos han hecho por vos algo, te han ayudado con algo. ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Por qué digo que fortalece la comunión? Porque muestra justamente el poder del Evangelio de Cristo a través de una demostración genuina de obediencia al Señor. Derrumba los malos pensamientos, los prejuicios que se pudieran generar, la desconfianza hacia el otro y provoca amor genuino de los unos a los otros en unidad. Nunca te prives de ayudar a alguien si puedes hacerlo, hermano, porque eso fomenta la unidad dentro del cuerpo. Finalmente, el último resultado es que cuando damos con generosidad, por sobre todas las cosas, mostramos a Cristo. El pasaje concluye con una expresión de alabanzas a Dios. Gracias a Dios por su don inefable. El apóstol da gracias a Dios por la bendición del don inefable que se nos ha dado. O sea, un don que es indescriptible, la idea aquí de inefable. Es un don que no se puede expresar con palabras. Inefable es que no se puede expresar con palabras. ¿Qué es ese don? Cuando dice don aquí inefable. Bueno, si lees vas a ver entre los eruditos que hay diferentes opiniones de a qué se refiere este don. Bueno, habiendo estudiado el pasaje, coincido con aquellos comentaristas que afirman que la explicación más clara no sería preguntar qué es ese don, sino mejor quién es ese don. Este don que habla aquí el autor Pablo es Jesucristo mismo y su obra de redención. Jesús es el don más grande que el Padre nos pudo dar. Es por medio de Cristo que Dios puede otorgar el regalo de la salvación a los hombres. Dice Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. No existen palabras suficientes, hermanos, para describir a este magnífico don. Alguien muy cercano a Cristo, alguien de su más cercana intimidad, como fue el apóstol Juan, nos cuenta un poco de lo que fue haber recibido semejante don. Fíjate lo que dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Extraordinario Jesús. Pero por otra parte, hermano, el mismo Juan, con sinceridad total, nos confiesa algo claro al final de su evangelio, que no existen suficientes bibliotecas en el mundo donde pudieran guardarse los libros que nos contaran acerca de Jesús. En Juan 21:25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Por eso este don se hace difícil de explicar con palabras. Ahora, la duda que podría generarse es, ¿qué tiene que ver esta expresión final del apóstol con todo lo que se está enseñando? Bueno, pienso que hay una respuesta para eso.
Una respuesta que presenta el quinto resultado que podemos esperar si damos con generosidad. Cuando ayudamos y aportamos para la iglesia local con alegría, cuando ayudamos a nuestros hermanos, cuando brindamos de lo que tenemos con un corazón alegre, por sobre todas las cosas mostramos a Cristo por medio de nuestras vidas. Y si quieren podemos pensar, hagamos una comparación con lo que hemos visto hoy. Jesucristo recibió todas las bendiciones del Padre por su sacrificio, como se nos relata en Filipenses 2, 8 al 10. Lo mismo pasa cuando nosotros damos con generosidad. Él es amado en todo por el Padre y cumple con todo lo que a Él le agrada. Así se expresa en Juan 8, 29. Lo mismo pasa cuando damos con generosidad. Él fue un varón poderoso en obras y la gente glorificaba a Dios por medio de lo que Él hacía. Parte de esto también lo podemos experimentar cuando damos con generosidad. Con su sacrificio suplió todas nuestras necesidades, haciendo por medio de su obra que pudiéramos tener una preciosa comunión con Él. Así se afirma en Juan 13:23, y parte de esto lo podemos experimentar cuando damos con generosidad. Esta es, hermanos, entonces la razón fundamental que tiene que moverte a dar con generosidad. Que cada vez que lo haces, se va a ver a Cristo por medio de tu vida. Todos los resultados mencionados apuntan a esta verdad. Y no es motivo de orgullo personal entonces el dar con alegría, sino por lo que hemos aprendido, un acto de adoración a Dios. ¿Por qué? Porque se nos brinda con cada oportunidad que damos con generosidad demostrar a su Hijo amado Jesús por medio de tu vida y la mía, que es imperfecta. Entonces, hermanos, que todo lo visto nos anime a dar, pero con el espíritu correcto. Un corazón generoso y agradecido a Dios por todos los resultados gloriosos que obtenemos al obedecer su voluntad. Por último, al terminar, pienso que este don inefable del que estamos hablando es la única esperanza que existe para aquellos que hoy me escuchan y que están sin Cristo. Jesús murió en la cruz para redimirnos del pecado y de la condenación eterna en el infierno. Fuera de Él, como sabemos y la Biblia nos testifica, no hay salvación para nadie. Pero para alcanzar esa salvación no se trata del dinero que puedas aportar. No se puede dar dinero para asegurar la salvación de nadie, ya que no hay precio que se pueda pagar. No hay dinero que se pueda ofrecer. No alcanza la plata para ofrecerla a Dios y que Él nos salve por medio de eso. La buena noticia del Evangelio es que se te promete que sin pagar ni un solo centavo, si hoy pones tu confianza en Jesucristo y te arrepentís con sinceridad de todos tus pecados, Él te va a perdonar por todo lo malo que hayas hecho y te dará vida eterna. Lo que hoy tenés que hacer entonces no es dar ninguna suma de dinero para asegurar tu salvación, sino que lo que hoy tenés que hacer es rendir tu vida a Cristo. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Oremos.